Este es un nuevo tema, medios, dice, extraordinarios de solución de procesos. O sea, si hay una forma ordinaria, dice, común y corriente de que el proceso termine, ese mismo problema resuelto en un proceso ordinario también puede ser resuelto de manera extraordinaria. En derecho civil no hay ninguna objeción, ¿verdad? Si las partes, vayan entendiendo, si las partes quieren seguir este procedimiento en todas sus etapas para resolver un conflicto, por ejemplo, un conflicto de resolución de contrato. Yo acudo ante quién? Ante el juez para pedir que el contrato que he suscrito con el contratista quede sin efecto. La palabra resolver jurídicamente es dejar sin efecto. Entonces planteo la demanda, si gano, apela el perdedor y si pierdo, apelo yo el demandante, voy a apelación y lógicamente voy a casación. Este es el procedimiento normal, común y corriente que se realiza para resolver un determinado conflicto en materia civil. Ahí están las fases procesales, las etapas procesales. Ese mismo problema de resolución de contrato lo puedo, dice, también resolver de forma extraordinaria a través de la transacción de la conciliación. El desistimiento en realidad no resuelve el conflicto, paraliza el proceso. Pero la transacción y la conciliación sí resuelven el conflicto. Y la extinción por inactividad significa que una de las partes, sobre todo el demandante, habría abandonado el proceso por un lapso de 6 meses. Pero entonces lo que quiero que entiendan es que todo conflicto en materia civil se puede resolver, dice, a través de la vía ordinaria, ¿no? Es un proceso que va agotando las 3 fases o instancias. Primera etapa, la sentencia; segunda, la apelación; y tercera, la casación. Pero dice, puedo activar, las partes pueden activar formas alternativas de resolver ese mismo problema, sobre todo a través de la transacción y de la conciliación. ¿Están entendiendo, verdad? ¿Han escuchado hablar de lo que es la transacción? Por supuesto que sí. Como estudiantes de Derecho han escuchado a algún docente hablar de lo que es una transacción, así no les haya explicado, pero se comenta, han transado. ¿Qué quiere decir? Habrían resuelto el problema. Han conciliado, también habrían resuelto el problema. Ambas, dice, van por diferentes caminos, pero llegan al mismo resultado. Transar y conciliar con pequeñas variantes alcanzan los mismos resultados. Ahora vemos qué dice la transacción. Dice, en cualquier estado del proceso se pueden transigir. Transigir viene a ser transar. En cualquier estado del proceso, dice, se pueden transar. Comenzó la demanda, iniciando la demanda, pero luego me pongo de acuerdo con el demandado o el demandante y puedo transar, dice, en cualquier etapa o fase del proceso antes de la sentencia. Si no he podido transar en la sentencia o en primera instancia, puedo transar donde en apelación e incluso puedo transar en casación antes de que salga ¿qué? La sentencia, el auto de vista o el auto. Ahí está entonces, dice, los medios alternativos de solución o de
resolver conflictos, dice, y acabar con el proceso, ¿verdad? Y el artículo 232 se puede transar en cualquier proceso. Entonces, el proceso está en marcha, avanzado, pero luego se ponen de acuerdo las partes o no, ¿verdad? Pueden o no ponerse de acuerdo y decir, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Resolveremos este conflicto. Demasiado tiempo, demasiada complicación, mucho dinero, muchas complicaciones, incluso a nivel de familia, de estrés y de todo lo que ustedes quieran. Podemos allanar todo ese camino tortuoso simplemente transando. Hacemos el documento transaccional y se lo presentamos ¿a quién? Al juez. ¿Para qué? Para que lo homologuen. Entonces, toda transacción tiene que estar siempre hecha, dice, por escrito. Entonces, aquí está la transacción que hemos celebrado, documento transaccional. Ahí a través de las diferentes cláusulas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y las que necesitaran, se han establecido los puntos de acuerdo y hemos arribado a una solución definitiva sin necesidad de agotar ninguna de esas fases. O si he terminado la primera instancia con sentencia, puedo transar en apelación o en casación. Ya, este documento transaccional dice hay que presentarlo ¿a quién? Al juez. Miren, en esta flecha que va en ambos sentidos se ha producido la transacción entre demandante y demandado, y esa transacción la han plasmado en un documento. Ahora alguien me preguntaba, ¿será escritura pública? ¿Será documento privado? ¿Será con reconocimiento? ¿Qué quieren hacer? Escritura pública. Escritura pública. ¿Qué más? Con reconocimiento de firmas. Sí, no hay necesidad de ninguna de esas formalidades. Suficiente con que se haga el documento, firmen las partes, porque ¿quién mejor para dar autenticidad de esta transacción que no sea el juez? Porque si va él a homologar, significa como si el notario estuviera reconociendo, ¿no? Entonces, no hay absolutamente ninguna formalidad ni exigencia, excepto que sea por escrito, presentarlo al juez con medio de la y él lo homologará. ¿Qué será homologar? ¿Qué es homologar? Validar. Validar, ¿verdad? Claro. Pero validar a qué? Darle la calidad de una sentencia. Homologar, dice, darle el estatus de una sentencia con calidad de cosa juzgada. Es como si este documento transaccional fuera una sentencia obtenida, si quieren ustedes, a través de este procedimiento, simplemente que se ha tenido que cortar caminos, se ha tenido que evitar todo ese tortuoso procedimiento y han transado las partes. Al juez se lo presenta y le dicen, el juez hemos transado y él ve que cumple algunos de estos tiempos y cumple con las requisitos. Primero, que las partes tengan ¿qué? Capacidad. Demandas y demandados son mayores de edad, ¿verdad? Y si alguno de ellos estuviera representando a un menor de edad, ¿sí? Para transar, el apoderado debe tener ¿qué cosa? Facultad en el poder para dos. Tercero, que sean derechos
significa derechos disponibles. Si hay un litigio aquí entre demandante y demandado por decir resolución de contrato, hay un documento donde el contratante, que es el demandante, que ha dado una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, a cambio de que el contratista le ejecute una obra. Entonces, si ha tenido la capacidad de disponer de algún dinero y contratar, tiene lógicamente la capacidad y el derecho disponible. Entonces, si él ha pagado al lado y el otro ha recibido, pueden o no entre ellos negociar, porque son derechos disponibles, son derechos atribuibles a ellos, ¿verdad? Y que ellos pueden negociar a través de la transacción o de la conciliación. Entonces dice esos requisitos. Si no, si faltara alguno de ellos, lógicamente no hay homologación, ¿verdad? Significa que el proceso continúa. Pero de todos modos, para transar, lógicamente las partes o abogados tienen que reparar de que se cumplan con estos tres. Doctor, y si fueran en la parte de los requisitos, los padres de un menor de edad, igual tienen que para transar. A ver, en el caso de que fueran menores de edad, tendrían que transar que se llaman los bienes o intereses de los menores de edad. Ahí lógicamente no están representando a un incapaz, ¿no? O son incapaces, pero lógicamente, dice, en ese caso para transar tienen que recibir la autorización judicial, tiene que haber una autorización judicial. Imagínense que quieren transar sobre un tema de herencia. La herencia es de los menores de edad, ¿verdad? ¿Pueden los padres disponer de esa herencia? No pueden, porque es un interés y derecho de los menores de edad. Pero ocurre que hay una necesidad, fíjense, hay la necesidad de vender para atender lógicamente algún problema de urgencia del propio menor de edad. Entonces será el juez, acudir ante el juez, para pedir una autorización, por ejemplo, para la venta o en este caso para transar y negociar. Doctor, aparte del poder del juez tiene que dar esa autorización sobre nosotros. Simplemente una autorización para el negocio. Pero por eso, pues la autorización lo tiene que gestionar a través de otra vía, pues en otro juzgado. En otro juzgado tiene que buscar la autorización, no en este juzgado, donde se está tramitando. Entonces dice, toda transacción va por escrito. El juez para homologar tiene que ver que se están cumpliendo esos tres requisitos y si cumple lo homologa, le da el estatus o calidad de sentencia con calidad de cosa juzgada. ¿Y cómo entendemos la homologación con calidad de sentencia? Ejemplo, si cualquiera de las partes que ha transado dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, lo busca algún abogado y dice, mira, yo he firmado un documento transaccional, pero bueno, en ese momento yo estaba medio perturbado, yo quisiera que no se modifique o iniciar una demanda. ¿Será posible? No, no, porque definitivamente ha alcanzado la calidad de cosa juzgada y no hay forma de anular porque cumple los tres requisitos, ¿verdad? Los tres requisitos no ha habido consentimiento de las partes. De modo que si alguien quisiera desconocer, dice la transacción, la otra parte le plantea que excepción previa de transacción. Entonces ahí no avanza ningún proceso porque ese documento transaccional tiene el estatus, la calidad, el nivel de una sentencia y que no se puede volver a tocar ese problema ni siquiera a través de un nuevo proceso. ¿Están entendiendo? Fácil. Reglas generales. Ahora vamos a la conciliación. Fíjense en una cosa. En la transacción no interviene un tercero. Son las partes las que procuran acercarse y moverse de acuerdo. Pero en la conciliación interviene el conciliador. Por eso se habla de una conciliación previa, dice, clases de conciliación previa e intraprocesal.
previamente hay que conciliación previa. ¿Ante quién? Ante un conciliador. A ver, lean ese artículo. 292. Conciliación previa. Artículo 292. Obligatoriedad. Se establece con carácter obligatorio la conciliación previa, la que se regirá por las disposiciones del presente código, por lo que al promoverse demanda principal deberá acompañarse acta expedida y firmada por el conciliador autorizado. Muy bien, jóvenes, entonces dice, si quiero yo generar la conciliación, o quiero iniciar, perdón, una demanda ordinaria sobre cualquier tema civil, con el contrato, cumplimiento, hay una gama de procesos que se pueden plantear por la vía civil. Ese artículo me dice primero vaya a dónde, al conciliador, y active la conciliación. Sí. En esa etapa se concilia, el conciliador elabora un acta y el acta de ese conciliador tiene también la calidad de cosa juzgada. ¿Verdad? En este caso la palabra cambia, no es homologar a prueba, es lo mismo, ¿no? En la transacción hay un documento transaccional, en la conciliación hay un acta, varía un poco, ¿no? El juez en la transacción homologa acá, el juez aprueba la conciliación, ¿verdad? Pero si yo en la conciliación previa no he logrado conciliar, mi conciliación ha fallado. ¿Qué se llama eso? Conciliación fallida. Recién con esa conciliación, con el acta de conciliación fallida, puedo abrir la vía jurisdiccional, o sea, acudir ante el juez para resolver mi problema vía jurisdiccional. Pero aún así dice, ya iniciado el proceso, se activa la conciliación intraprocesal. O sea, en la primera audiencia, dice entonces el juez, ya no el conciliador, el juez hace la denuncia del conciliador y llama a conciliación. Lean el 366, numeral 2. Tentativa de conciliación que deberá realizar la autoridad judicial respecto a todos o algunos de los puntos controvertidos. Tentativa de conciliación. Fíjense ustedes, salió la conciliación previa ante el conciliador. Entonces entramos en el proceso y en la primera audiencia que se llama la preliminar, el juez, como un segundo punto, luego de que dice, a ver, pronúnciese sobre la demanda, que pronuncia el demandante. Usted demandado, pronúnciese. ¿No? Entonces ratifica la demanda o ratifica la contestación negativa o de convención. Pasa al segundo punto y dice, ahora vamos a intentar nuevamente la conciliación. O sea, si falló con el conciliador que no es juez, veremos cómo me va como juez. Y nos convoca a conciliación. Acá hay un pequeño detalle que no está previsto en el procedimiento. El juez puede decir, señores, los abogados saben, porque son los que más complican. ¿No? Pero algunos dicen no hay ningún problema porque hay temas un poco delicados, fíjense, que puede entender el lego en materia civil de lo que es una resolución de contrato, ¿no? Y cómo va a transar, para eso hace falta nomás que el abogado esté y un poco oriente la forma en que se va a conciliar. Ya, entonces ahí está la conciliación. Tiene que ser instada por la autoridad, dice, como estábamos viendo, ¿no? La audiencia preliminar. Pero también dice las partes de mutuo acuerdo pueden acudir directamente al conciliador. Eso pasa. Vayan ustedes a tribunales. No sé si van ustedes o no van con los tribunales. La primera preocupación del estudiante del derecho a trabajar con un abogado de área de gestor de amanuenses en derecho.
vecina que le tiene tis o miedo al hospital. Tiene que hacer práctica, ¿no? No sé si en derecho, o digo en derecho civil o en cualquier materia, pero tienen que hacer práctica, ¿no? Porque de otro modo, esto parece ser pura teoría, ¿no? Por mucho que se les explique, se les aclare, siempre queda un poco la teoría, porque después en la práctica está en un verdadero limbo. Doctor, yo, con el segundo pregunté a una docente, ¿será que podría, bueno, de oyente, no hacer prácticas? No, te recomiendo que veas primero tercer año, me ha dicho. Claro, primero tienes que aprender procedimiento. Pero amigos abogados también pueden de su ayuda para todo eso, que va a memoria, ¿no? Tal vez, hay cosas bien elementales, su abogado me va a enseñar este memorial, ¿cómo va a llevar? No va a ir directo al juzgado, no tiene que llevar la plataforma. Tiene que llevar un papel bond en blanco. Tiene que saber con cuántas copias tiene que llevar el memorial. Por eso, ¿no? Claro, pero primero le va a alcanzar la escoba para llevarlo a la oficina. Muy bien, entonces dice las partes sí pueden de común acuerdo, porque a veces quieren tener, digamos, la opinión de un conciliador, de una persona ajena, y ¿sabes? Consultaremos con el conciliador, veremos en qué términos podemos arreglar, porque la conciliación se trata de acercar a las partes, no de distanciarlas, ¿no? La idea es siempre buscar un modo alternativo de solución de esa controversia. Por eso se llama autocomposición. ¿Qué es la autocomposición? Que las partes, sin necesidad de juez, resuelven el problema. Pero acá también se aplica otro principio, ¿no? El principio dispositivo en materia civil. Si leen el artículo 1, parágrafo inciso 3, ahí dice, ¿no? El proceso se construye en función al poder de disposición de los sujetos procesales. Artículo 1, inciso 3. El proceso se constituye en función al poder de disposición de la presunción de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Miren ustedes, en materia civil, entonces, vean ustedes, se puede resolver extrajudicialmente ese mismo conflicto sin seguir todo ese formalismo procesal. Por eso el poder de disposición significa que las partes no modifican el proceso, pero sí pueden acordar arreglos extrajudiciales. Se refiere a eso el poder de disposición. Doctor, consulta que, digamos, yo me he ido por una vía extrajudicial, el tema de la conciliación. Cuando presento mi demanda, tengo que apuntar esa conciliación fallida. A ver, si has planteado, primero para que tu conciliación o para que te haga la vía jurisdiccional, primero tienes que ir al conciliador oficial. ¿O quién va a conciliar? En vía privada también podría ser. No hay conciliación en vía privada, eso es transacción. Hay conciliación previa ante un conciliador oficial que está ahí en el juzgado, asignado a un juzgado, ¿verdad? En cualquier conciliación tiene que pasar por ese conciliador. Ese va a labrar un acta, ya sea resolviendo o declarando que la conciliación ha sido fallida. Decir con ese acta de conciliación fallida, usted abre la vía jurisdiccional. ¿Qué quiero decir de que abra la vía jurisdiccional? Que abre la competencia del juez para el proceso orden. En esta nueva audiencia preliminar se podrá conciliar. Y las partes de conciliación ya hemos visto la previa y la intraprocesal. Previa siempre en cumplimiento al artículo 292. Sí o sí hay que conciliar para entrar a un proceso posterior ordinario. Cuando la conciliación falla, eso se refiere. Pero dice, si usted va de buena voluntad poniéndose de acuerdo con la otra parte
y van ante un conciliador, lógicamente ya no van a necesitar resolver el problema ante un juez, porque el acta labrada va a ser una sentencia, va a tener la calidad de sentencia, igual que la transacción. Por eso dice el 128, dice excepción previa de qué? De transacción, de conciliación, de cosa juzgada y de prescripción. Puede haber conciliación parcial, dice, cuando lógicamente se resuelve parte del conflicto y con otra parte continúa, o cuando con alguna de las partes se llega a un acuerdo y con el resto se sigue, ¿no? Porque puede en la parte demandante demandada pueden haber multiplicidad de sujetos que se llaman son consorcio, litis, consorcio pasivo o activo. Cuando son varios que forman la parte demandada, será litisconsorcio pasivo. En este otro lado del demandante será litisconsorcio activo. Entonces siempre hay la posibilidad de negociar. Hay procesos, hay demandas donde definitivamente alguna de las partes sí quiere acordar, quiere conciliar, ¿no? Y el resto dice, no concilia. Entonces, el proceso sigue con los que no quieren conciliar, pero con el que son conciliadores se presenta una conciliación a la juez para que lo apruebe. Ahora dice, el juez dice la audiencia preliminar que va a conciliar. Es obligación del juez, dice la primera audiencia, llevar a la conciliación. Pero lo que ocurre en la práctica, jóvenes, y esto viene de qué, cuál es el origen, que los jueces son personas que no tienen demasiada formación en materia civil, vamos de civil. En un proceso, ya vamos por el año en el intento de conciliar y de todo. Pero ¿de dónde viene todo esto? De la jueza, o la jueza. La jueza seguramente ve al demonio y dice, pucha, si estos no concilian, ¿cómo voy a resolver este conflicto? Entonces se esmera en todas las áreas. Ya será la jueza, no conciliar. Nosotros no vamos a conciliar. Avancen el proceso. Es el problema, ¿no? Bueno, miren, ¿y cómo resuelvo esto? Si no logro conciliar. Esa es la. Porque ¿cuál es la idea de la conciliación? Evidentemente el nuevo procedimiento ha visto como una alternativa y una forma de generar cierta, descargar la carga procesal en los juzgados, ¿verdad? Aliviar la carga procesal de los jueces. Pues hay una conciliación que es bienvenido, ¿no? Porque es uno se pero tampoco da lugar a que el juez insista en meses y en años, consigue ni consigue, todo el tiempo buscando o promoviendo conciliación. En alguna audiencia dice, ya no, señora juez, no queremos conciliar, avance. ¿Y cuántas veces puede llamar el juez a conciliar? No, que una sola vez tendría que ser, pero hay pues esa resistencia de los jueces a querer conciliar, porque después se ven en conflictos tremendos, porque no saben qué normas siquiera van a aplicar. Imagínense que es un problema que no solo es parte del derecho civil, también del derecho comercial. Si apenas logran entender el derecho civil, el derecho comercial se les complica peor. ¿Y doctor no hay un examen de mérito algo para hacer juez? No. ¿No hay informaciones? Tienes que ser abelido, como es masista, tienes que ser Es fácil, sabes, con razón. esa es la pésima, ¿verdad? Entonces, antes, a ver, ¿cómo llegaba uno a ser juez? Había toda una carrera, la carrera. Así como ustedes estudiantes, ustedes están un poquito avanzados, pero iban así jóvenes al juzgado como a mamá. Los jóvenes iban y empezaron a postular, hasta donde se siguen postulando. Arribar los memoriales, llegaron un memorial, ya busque qué causa es, ya saque el expediente. Y ahí conmigo, señor,
juzgado nos proporciona ese hilo duro y unas agujas o bufones. Ya ves. Hoy incluso ya los muchachos andan ¿no? Llaman taladros. El equipo, Pues no se lo facilita, ¿no? entonces, Luego, usted de amanuense, que lo utilizó el nombre auxiliar o oficial de diligencia, allá es funcionario. Pasa el tiempo, ya lo nombran secretario. Y de secretario va a la escuela de jueces y puede volver y le designan un juzgado en provincia, ¿no? Luego de la provincia le hacen juez, antes eran juzgados de instrucción, ahora ya no, juzgados de instrucción de partido, provincia, ciudad, vocales, y de eso llegaban a ser magistrados. Ahora aquí es magistrado, cualquier hay unos anuncios ¿qué significa ser magistrado? A ver? Porque en el Tribunal Supremo de Justicia ellos dictan autos supremos y los autos supremos generan jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es una línea de interpretación definitiva sobre un determinado problema. Pero para eso se requiere de qué? De una experiencia y de un dominio absoluto en la materia, ¿verdad? Y eso se logra lógicamente con los años, 20 años, 30 años, después de haber hecho una carrera larga, llegar usted al Tribunal Supremo. Hoy en día nos están votando. ¿Han visto usted, señor? ¿Qué será? Hay una abogada, pero que nos hace tiras a todos los jueces y abogados ahí. Muestran la galería de los delincuentes. ¿No han visto? Prenden ahí en la verja, en la esquina. Sí, Sí, San Martín, importante. con fotografías. Y hay una cosa conocidísima, la del primero de partido. No, ya no hay partido. Primero, y les comento y les doy el nombre y todo, porque es un tema conocido, poco delincuente, acá, licuado. Y la mujer se agarra, ¿no? Y a mí me da vergüenza porque yo he sido juez en ese juzgado. Y luego de que yo renuncié, entró una mujer que se sacaba a trabajar, esa la metieron a la cárcel por no firmar los mandatos. Y esta otra la tratan de delincuente. Y no renuncia. Tú hace barbaridad. Barbaridad. Pero y el tribunal, el consejo de la magistratura, no podrá decir, a ver, venga, colega, usted tiene tantas denuncias, le dicen tantas barbaridades, pero por favor renuncie, hasta por amor propio, por respeto. No es. Entonces, seguramente hay negocios, ¿no? Yo estando en ese juzgado, bueno, solo para ilustrar, había una quiebra, se llamaba la multiactiva, no sé si usted conoce. Multiactiva. Finza. Finza, multiactiva y el sabor. Pero ahí No sé cómo arriba. en el juzgado de la multiactiva, y habían hartos bienes que tendrían que haberse en su momento rematado, ¿no? Líneas sanitarias. Pero nadie, había, ¿qué se llamaba? Había un síndico, había los interventores, y nadie hacía nada, y ahí estaban los bienes. Casas, edificios, terrenos, que nunca se pudo. Al final se hizo una asamblea general de socios para decirles, ustedes quieren correr, pero autoricen la venta directamente al mejor postor. Y de ese modo se hizo la venta. ¿Conocen ustedes el parque del arquitecto? Ahí en entre la ley y había una embotelladora.
¿no? Y ese dinero el que se ha adjudicado se adjudicó Campero. Ese dinero directamente ha entrado al Tesoro. Entró, yo salí en 2010 del juzgado. No sabemos a qué terminó esa flota. Si habrán pagado, no habrán pagado, si habrán aprovechado. Calamidad. Pero eso puede bajar hasta del banco, a sacar hoy para poner la prisa, pero 6%. 10 hasta 10. Sí, por ahí. Esas son las estafas piramidales, ¿no? Sí, Pero no aprendemos. Alguien nos propone un buen negocio, dice las primeras te paga el doble de interés, y se hace morder el anzuelo, pues metes y metes y al final desaparece y te ha dejado, está clavado con todo el problema y está estafado. Jóvenes, ya. Aprobación y valor de cosa juzgada, ya les he dicho, consta, dice, en un acta la conciliación y firma por el juez y por las partes, dice, ¿no? Y alcanza la calidad de cosa juzgada, como si hubiese sido resuelta dentro de un proceso. Esa es la idea de la homologación o de la aprobación. Como si emergiera de un proceso, es la transacción o la conciliación. Acá hay un artículo que dice inexistencia de prejuzgamiento. En la audiencia preliminar, el juez como segundo punto dice ahora vamos a intentar la conciliación, ¿no? Demandado, y el juez insta, ¿qué es eso? Promueve, motiva, dice a que las partes resuelvan por esta vía de la conciliación para no seguir por el camino tortuoso. Y le dice, mire, ¿usted qué quiere resolver el problema? Dice, ¿o quiere resolver el problema? Sí, dice, pero a ver, ¿qué es el planteamiento del pacto? Yo quiero que me devuelva todo el dinero, porque yo le doy $50,000 para que le consiga una casa, no me consiga. ¿Y usted que ha recibido la plata? Sí, dice, pero esas veces me dio ese dinero, pero luego los materiales subieron, no pude comprar con ese dinero, pero quiere arreglar, sí, arreglar su propuesta. Ya yo puedo devolver 30,000, pero en parte. Vean ustedes. Y el juez ahí puede decir, oye, tienen que acordar y tienen que conciliar de una vez, porque puede perder usted o puede perder usted en el proceso. ¿Quién le dice a usted que va a ganar? En esos términos más o menos podría expresarse el juez, todo con la intención de reflexionarles para que lleguen a un acuerdo vía conciliación. La parte no puede decir, el juez me ha amenazado, me ha dicho que voy a perder. Estarían diciendo de que el juez habría prejuzgado. Pero en el afán de conciliar, dice, no se toma como prejuzgamiento ese tipo de exhortaciones o reflexiones para qué. Muy bien, jóvenes, hemos visto que la transacción y la conciliación, dice, resuelven el conflicto. Con pequeñas variantes, dice, alcanzan la calidad de cosa juzgada. Por tanto, si se ha conciliado o se ha transado, imposible que se promueva posteriormente un proceso vía judicial. No se puede. Difícil, porque es cosa juzgada. Cosa juzgada, dice, cosa resuelta, ¿no? Y el desistimiento que vamos a ver en la siguiente clase, es un anticipo, es simplemente dejar de hacer algo, ¿no? Uno dice, voy a iniciar una demanda, presenta la demanda, pero dice antes de la aceptación la retira, o sea, desiste. Desiste y es como si no se hubiese lanzado o presentado ninguna. En la siguiente clase les voy a explicar que hay dos tipos de desistimiento, de la prevención y del proceso. Dos tipos de desistimiento. ¿Toda la lista?
Ríos, Presente. Mamani, Presente. Sayanta, Mamani Laura, Gutiérrez,